A veces yo trato de explicar cómo a la gente le funciona a los equipos y no se queja. Mira, este cable que está aquí es del PTO. Cuando yo la compré, esto fue lo que trajo este cable del PTO. Y tú ponías el PTO y él como que grain, tú sentías bien duro para ponerlo. Y él me dice, no, el cable del PTO está puesto nuevo. Cuando yo saco el cable del PTO por fuera, que estaba escondido en el firewall del motor, me encuentro con esto así. Y eso que era nuevo. Entonces lo más brutal es este cable amarillo que está aquí. Este cable es el que le indica a la lámpara de que el PTO estaba activado y no prendía. Él me dijo que era la bombilla que estaba fundida. Ya vieron cuál es la bombilla fundida. O sea, el cable llegaba hasta aquí y de aquí terminaba aquí. Entonces aquí estaba conectado por dentro a la luz del PTO, pero estaba conectado bien, ¿no? Que eso es la bombilla está fundida. Pero mira dónde terminaba el cable. O sea, el cable lo habían eliminado. Y esto era lo que guindaba por debajo. Mira el cable amarillo aquí. O sea que literalmente el sensor del PTO salía de aquí y terminaba acá. Y ya. Montar un plug nuevo waterproof y subir el cable por ahí para arriba. Para dentro de la cabina, conectarlo y así indique cuando el PTO está puesto. Ahora monté el cable del PTO nuevo, sus conectores y le puse un corrugado que está aquí, al cable del PTO. Y ahora le hago un cable nuevo y subo este cable nuevo, le pongo un plug, le voy a hacer un plug nuevo, waterproof, aquí, lo voy a montar, lo voy a instalar aquí el plug para que suba por este corrugado junto con el PTO y arriba lo conecto a la luz del PTO. So, tenemos el plug, esto lo instalan Jordan de fábrica, la compañía Jordan, que es el manufacturero del equipo, del rollback, o la flatbed, o la plataforma. Montan esta cajita aquí que está, te va a prender esta luz diciéndote que el PTO está engaged para los bacon, que son los biombos, y los auxiliares que hay aquí, que tú quieras poner aquí. So, obviamente le falta esta pantallita aquí y esta pantalla acá, y le falta su ground y 12 voltios cuando tú pones el switch. Eso se lo monto después. Este es el cable amarillo, que es el cable que va al PTO, este que está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que este cable negro lo vamos a empatar en el PTO. Bueno, vamos a picar la porquería de cable que habían hecho aquí para montarle un plug insulado. El plug es waterproof de un solo terminal. Aquí está el corrugado completo por ahí para arriba. Y miren el terminal ahí arriba. Ahí arriba el terminal quedó. Puestecito ahí arriba. No molesta absolutamente a nada. Y su protector baja y sube por ahí arriba. Otro dato importante, este plug que ustedes ven aquí. Déjame sacarlo. Este plug yo los añado. Este plug es en esta parte. Déjame ponérselo aquí para que vean.
Se hace más fácil para explicarlo. No importa el dash que ustedes tengan, sea el School Bus o sea de International, no importa sea en este estilo o el otro estilo que viene. Ustedes tienen aquí pueden ver el ahí que es el Jacob Break y el otro es el rojo este que es Water in the Filter. Entonces venimos para acá, tenemos este que está aquí, que es PTO. No, mentira. Aquí está Water in the Filter, Fuel Filter, Low Coolant y PTO. Hay camiones que tienen eso instalado. Al igual que aquí está el Change Transmission Filter, Alternator, que eso si el alternador se te daña. Y cuando tienes el Jacob Brake, si tu camión tiene Jacob Brake. Pero estas cuatro cosas que están aquí y cuatro indicadores van aquí, en estos cuatro que están aquí. Si tu camión tiene eso, estás querido, lo tiene. Pero la mayoría de los camiones que yo he bregado o he tenido, no muchos traen esa luz. Y la luz es como la del ABS. Que la del ABS que va, si no, aquí, la de ABS que va aquí, es un plug que tú montas ahí y ya está trabajando. Pues lo mismo para esto. Es un plug que tú vienes y la pones aquí. Si se funde la bombilla, tú lo sacas, cambias bombilla y pones bombilla. Pues, ¿qué pasa? Si tú vas a International, el plug original que va montado ahí, vale par de pesos. Par de pesos. Bastante. Y a menos que lo consigues un John, que lo cojas el ABS, lo compras en otro camión o lo compras usado, lo piques o lo adaptes para una de las cosas aquí. Si tú tienes una flatbed, un wrecker, un dump truck, camión de tumba, cualquier sistema que tu camión, si tu camión necesita un PTO, tú compras este plug y conectas el sensor de PTO abajo, que está el PTO que está puesto en la transmisión. Tú conectas ese sensor que está ahí abajo con este plug que está aquí. El sensor que está puesto en la transmisión, ese sensor trabaja con corriente negativa, con flujo negativo, con ground. So que el ground del sensor lo vas a poner en este cable verde que está aquí. Y este cable rojo que está aquí, ya saben dónde va, en positivo. Y cuando el circuito se complete, la luz va a prender. ¿Qué significa? Que cuando tú actives el PTO, la luz te va a prender. Cuando tú desengages el PTO, la luz te va a apagar. ¿Y qué te va a prender? La luz que está ahí de PTO. Yo lo que hago es que le monto eso. Yo compro este plug, esto es universal. Este plug vale, cada uno creo que vale $1, $2. Y le cae, es el size exacto. Le cae. En este caso, el PTO está aquí. Si nos volteamos, el PTO cayera aquí. Yo lo que hago es que lo pongo ahí y le pongo una bombilla. Ahí está. Luego le monto una LED y ya tengo PTO. Ya tengo PTO en el tablero. So que ahí ahora sé cuando el PTO está engage o no engage. La ventaja de esto que me gusta a mí es que no es integrada al board. Si se me funde la bombilla, aquí mismo lo desconecto, cambio la bombilla y le monto la bombilla para atrás. Lo pueden comprar en Amazon. Vienen 4 por 7 pesos, si no me equivoco. Vienen 4 por 7 pesos. Y lo que hace es que la montan ahí. Es un size específico. Tiene que ser 8 milímetros. Y ella te va a entrar. Ahí está. Me quedó lock. Esto no se va a caer. Esto está sólido ahí. Y tengo ya el cable aquí. Lo que hago ahora es, cuando lo vaya a montar, le monto el PTO, el cable del PTO se lo conecto aquí y el cable positivo con un fusible lo pongo aquí, porque con un fusible así me protege la bombilla, que primero que se funde el fusible a que se funda la bombilla. Yo mira con fusible de 5 amperes, bien sencillo. Un fusible de 5 amperes porque esto aquí no es algo tan complicado y esto no jala tanta corriente. Con algo de 5 amperes o de 10 está bien, con 5 o 2.5. Bueno, ya para concluir, ya montamos el sensor del PTO. Acuérdense, es bien importante, voy a explicar algo de los sensores del PTO, pero vamos ahora a ver para que vean cómo funciona. Tengo aquí mi cable, jalo, pum, prende la luz, entro y se acabó. Así funciona el sensor, lo adapté aquí. Esto trae de fábrica
para tú adaptarle la luz del PTO, pero tienes que tú ponerle un light bulb. Donde va la bombilla, tienes que adaptarlo acá. Eso es lo que yo hice. Yo lo adapto acá. Dado que estas camas de Jordan vienen y los adaptan a su cajita de fábrica que Jordan trae, donde están las luces del biombo, las luces de atrás, las luces de arriba de la plataforma, más las luces de atrás donde está el wheel lift. Y te trae una luz roja aquí, donde prende cuando tú activas el PTO. Ese es en la caja cuadrada grande de Jordan. Yo eliminé eso, me fui con esto universal, dado que esto vale demasiado barato a comparado con la caja grande de Jordan. Cuando se daña esa caja, vale casi 400 billetes esa caja completa. Esta es más chiquita, más compacta, me salió en 25 si no me equivoco. Y trabaja igual, tiene su propio board, su propio grounds, su propio voltaje, su propio fusible, todo. Y adicional, yo le monto un relay adicional a ella. Y aquí tengo todo lo que es los biombos, el work light, la plataforma, las luces de la plataforma, las luces de atrás y las luces de los strobes del biombo. Eso todo está aquí completo. Esta luz roja es indicándome que le está llegando voltaje. Para eso es la luz roja. La otra Jordan, como mencioné, tiene una luz roja, pero es cuando tú activas el PTO. Yo la eliminé todo eso y lo monté aquí. En su propio cluster tengo mi luz de PTO, donde ella misma, yo engage de PTO, prende, desengage y se va al PTO. So ya cuadramos aquí, terminamos este video por completo con el cable nuevo, sensor del PTO nuevo, eliminamos donde estaba la luz de PTO conectada y la pusimos aquí en el cluster. Déjame enseñarle algo bien importante del sensor. Bueno, honestamente esto es algo bien básico, pero a veces yo pienso que mucha gente lo sabe y no todo el mundo lo sabe. So, estos sensores del PTO, tú tienes dos opciones. Tienes el normally open y el normally close. Y lo vas a saber por los colores. El color blanco te indica que es el normally open. Y el color negro te indica que es el normally close. Eso no ha cambiado durante los años y así es que funciona. A menos que haya salido un modelo que yo no sepa y no importa el color. Pero como se le dice en inglés, rule of thumb, negro es normally close, blanco normally open. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Normally open, te lo voy a explicar como bebé. Normally open, que es este blanco, significa que cuando tú pongas el switch, la luz de PTO va a prender. Cuando el PTO no está engaged, que la palanca está empujada adentro, el PTO va a prender, la luz de PTO va a prender, pero el PTO no está engaged. Eso es normally open. Ahora, en negro, cuando la palanca de PTO está adentro, que no está engaged, que está disengaged, la luz de PTO no te va a prender. La luz de PTO te va a prender cuando tú engage de PTO con este sensor. Esto mayormente es para los PTO mecánicos de cable. Este normally open, yo lo he visto que los utilizan en los troces de tumba, en otros sistemas de PTO, que cuando el PTO no está engaged, le envía señal a la computadora. Y la computadora tiene un relay y trabaja diferente, el circuito trabaja diferente. Como vuelvo y repito, en lo que es towing, lo más que yo veo común es este, normally close. Normally open, yo lo veo mucho en camiones, sistemas de tumba, sistemas que tengan que ver con diferentes PTO, pero mayormente los que son eléctricos, no los que son de cable. Así que cuando le vayan a cambiar el sensor del PTO, él viene con su ring atrás, bien importante que por aquí que ellos pegan a liquear. Y mira, el ring así como este. Y aquí es que engage el shaft del PTO y desengage el shaft de PTO. So, cuando se te dañen, verifica cuál tú tienes antes de mandarlo a pedir, porque tú vas a los autopares y muchos de ellos no saben ni lo que tú le estás hablando chino. So, asegúrate cuál color tú tienes y cuál es el que tú tienes montado, si es el normally open o el normally close, para que así no pierdas el tiempo cuando lo compras, lo vengas a montar y no te funcione. Era lo que quería añadir al video. Con esto cerramos el video. Espero que les haya gustado el video a ustedes del PTO. Esto fue algo sencillo que tenía que ver con el cable del PTO. Cómo lo cambié, le puse el cable nuevo. Esto es algo que lo puedes hacer tú mismo. Esto es algo barato, no es caro, es algo sencillo. Lo importante es saber qué piezas utilizar y cómo tú montarlo. Y saber ajustar el cable del PTO. Yo no fui en deep de cómo ajustar el cable porque esto es algo bien básico. Cuando tú saques el cable del PTO te vas a dar de cuenta de cómo estaba montado, así mismo como lo sacaste, así mismo como lo tienes que poner. Nada diferente. Así que espero que haya les gustado. Subscribe, like and share. Y vamos a seguir subiendo más videos. Se me cuidan.